Pues muchas gracias por la invitación y buenos días, esperando sea de interés esta obra para todos ustedes. Esta obra, Encinos de México, descripciones de 100 especies, fue realizada en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, editada ahí mismo, perteneciente entonces a la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta obra se caracteriza por estar ilustrada a color. Ya poco a poco les voy a presentar sus contenidos y voy a hablar brevemente de cada uno de los capítulos que comprende. Los encinos de México es un grupo de arbustos y de árboles muy importantes para México. México es el país más importante de todo el mundo en cuanto al número de especies. Sabemos que hay un centro de diversificación en nuestro territorio. En ese centro de diversificación se han formado y se siguen formando nuevas especies. De tal manera que pues hay muchos países que están mirando lo que habita en México, están mirando estas especies. Hay muchos especialistas, estudiosos de encinos, pero también hay cientos y miles de aficionados de encinos en todo el mundo. Incluso hay personas interesadas en encinos en países en donde no habitan naturalmente los encinos y tienen algunos de ellos colecciones muy importantes. Los encinos forman comunidades. Los encinos forman comunidades importantes en México. Ya sabemos que, bueno, en este contexto, en el contexto de la importancia del árbol y en esta Semana del Árbol se está dando prioridad a hablar del árbol urbano, tenemos que decir que bueno, también los encinos van a contribuir, como los árboles que habitan en ciudades, contribuyen a la recarga de mantos acuíferos, van a evitar la erosión de los suelos, albergan una cantidad enorme de animales y plantas, contribuyen a estar mejorando las condiciones climáticas y además son almacenes de carbón. Lo menciono porque pues está muy de moda hablar de los almacenes de carbón. Los encinos, las comunidades de encinos no solamente habitan en zonas templadas, sino también habitan incluso en zonas tropicales. Se calcula que aproximadamente ocupan estas comunidades un 5.5% y junto con los pinos un 13.7% del territorio de México. Seguramente estos porcentajes de los que les estoy hablando ya se han reducido notablemente por la deforestación. Los encinos muestran una variación importante morfológica en sus hojas, en sus tallos, de tal manera en que muchas personas piensan que si conocen una o dos, tres tipos de hojas, ya conocen a los encinos y los pueden ubicar en el campo. Y no es así, no es tan fácil, incluso de repente nos llegan ejemplares de otras familias que dicen identifíquenlos porque traje encinos, ¿no? Y nos damos cuenta que pues no corresponden al género. Entonces, también quiero mencionarles que esta variación que se presenta en las formas, en los tamaños, podemos tener hojas que van de varios centímetros hasta hojas que tienen 30, 40 centímetros de largo. Las formas son muy variables, los bordes que presentan también son muy diversos, las texturas, los grosores, el indumento, es decir, el conjunto de tricomas o pelos que pueden presentar en la parte superior o en la inferior, llega a ser muy atractiva. Hay hojas que pueden ser blancas en el envés, en la parte de abajo, también podemos tener hojas completamente aterciopeladas, ¿sí? Hojas muy lustrosas y hojas opacas. Entonces, aquí hay una morfología que si lo vemos en el sentido ornamental, para los gustos del humano, tenemos de dónde escoger. Hay encinos que son arbustivos,
que pueden tener 30, 40 centímetros de alto, y puede ser que algunos de estos arbustivos puedan comportarse como arbolitos, y son arbolitos bajos, de 2, 3 metros de 1, 2, 3 metros de alto. Podemos tener, como en este caso, esta es la condición normal de Quercus repanda, Quercus frutes, que ustedes han visto, es algo muy, muy bonito, muy atractivo porque vemos los arbustos y tienen bellotas, que ustedes se imaginarían que son muy pequeñitas porque los encinos son muy pequeños, y no, las bellotas son de tamaño mediano como todas las demás especies. Entonces, desde el punto de vista de arquitectura del paisaje, diseño de áreas verdes, son muy buenos candidatos para que sean utilizados. Y bueno, también tenemos árboles de especies de encinos que van a ser muy, muy altos, que pueden tener 30, 40 metros de alto, pero sí hay que decir que la gran mayoría de las especies tienen alturas y diámetros de tallo medianos. De tal manera, con esto les quiero decir que el grupo de los encinos es un buen grupo como para elegir aquellas especies que pudieran ser útiles para las zonas urbanas y suburbanas, ¿sí? Entonces, tenemos mucho de dónde escoger. Si observamos también el desarrollo de sus raíces, su crecimiento, resulta muy interesante para considerarlos. Es común que nosotros, los especialistas, los botánicos, estemos diciendo, se tienen que incluir en las ciudades especies nativas, ¿no? Especies nativas, y se incluyen especies endémicas, pues qué interesante, debe ser así, para ir eliminando precisamente especies exóticas. Sin embargo, pues yo me he enfrentado, o me han dicho, ¿no?, esas personas, sobre todo arquitectos del paisaje, que dicen, ¿me puede decir en qué viveros puedo adquirir esas especies nativas que usted está mencionando? Entonces, bueno, mira que puedes encontrar 1 o 2 especies de todo el mundo de encinos que existen en tal vivero, ¿no? Entonces, tenemos mucho que trabajar, y bueno, ya les iré contando más o menos lo que hemos estado haciendo en todo este tiempo. Los encinos son árboles que viven muchos años. Hay registros de algunos que viven varios cientos de años. Hay registros, si no nos vamos muy lejos, podemos pensar que llegan a vivir 150, 200, 250 años, y yo me atrevería a decir que si los dejamos en paz, por lo menos van a vivir 500 años. Y me gusta mucho siempre contrastar y pensar cuánto vivimos nosotros, cuántos años tiene de promedio de vida el humano. Andamos que en 70, 70 y tantos, 80, si les gusta mucho, 80 años. ¿Y qué son 80 años para un árbol que puede tener o estar cumpliendo 300 años? ¿Sí? Entonces, todas estas características a nosotros, a mí particularmente, me ha hecho que sea yo cautiva del estudio de los encinos. De tal manera que ha sido un gran placer y gozo caminar entre los árboles en las comunidades, conocerlos de cerca. No es lo mismo revisar solamente ejemplares o colecciones vivas, pero artificiales, que el estar en las comunidades y de plano cuando vamos de visita muchas veces a un sitio, pues los estamos conociendo y llegamos a visitar a los que ya conocemos, ¿no?, y que están en el camino. Entonces, en realidad ha sido un gran placer haber trabajado ya muchos años en este campo. Los encinos son plantas que pertenecen al grupo de las angiospermas, tienen flores y tienen frutos, tienen flores unisexuales, es decir, hay florecitas que son femeninas y masculinas, de manera separada están, pero en el mismo individuo, es decir, tenemos individuos monoicos. Entonces, igual lo menciono porque igual llegan ejemplares o hay personas que piensan que son gimnospermas, ¿no? Y para nada, tienen flores y tienen frutos. Las florecitas son muy pequeñas, sí es cierto, y la floración dura poco, entonces eso dificulta también que la gran parte de los interesados puedan ver las flores. Se caracterizan o los reconocemos fácilmente porque tienen bellotas, ¿verdad? Esta es una de las características o de los órganos que observamos y decimos, este es un encino.
Es la llamada bellota, está compuesta entonces por un fruto del tipo nuez que tiene una cúpula que está formada por algunas brácteas, hojas modificadas que se fusionan y forman esta cúpula, ¿no? Y entonces presentan todos ellos bellotas. Ya les mencioné que los encinos pueden presentar, o más bien presentan flores unisexuales. Sin embargo, ya van 3 especies que hemos podido observar y revisar sus flores, y las flores son hermafroditas. Es decir, en una sola flor podemos observar las estructuras femeninas y las masculinas, ¿sí? Hablando esto y un poco con el doctor Rendowski decíamos, ¿qué es esto? Son monstruos, individuos monstruos que están presentando estas características y pues claro que no, porque además se está repitiendo. Esto seguramente está relacionado con el poco estudio de las flores, la poca recolección de flores, pero también pues estamos pensando que los encinos, esas que tienen esas flores que pensamos que son primitivas porque la polinización es por el viento, entonces bueno, es un grupo primitivo. Decíamos, pues entonces, ¿saben qué? Que no estamos creyendo eso, y que los encinos ya fueron y vinieron. Probablemente antes eran hermafroditas y ahora las flores son unisexuales, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho trabajo en esto, ya hay por lo menos en Iztacala un investigador, Jorge Campos, que está viendo todos los genes que se prenden y se apagan en relación con la manifestación de este tipo de flores. Entonces aquí están ustedes viendo ya unas bellotitas que están desarrollándose y los puntitos blancos que observan son los estambres que están, es decir, estaban todas las dos partes sexuales en la misma flor. Bueno, hemos trabajado, obtenido mucha información sobre los encinos en México y bueno, entonces llegó un momento en que decidimos, ya tenemos mucha información de muchas especies, de todo lo que se ha publicado, vamos a preparar una obra de por lo menos 100 especies. Entonces, con esto, la finalidad del proyecto y de esta obra es intentarse que esta sea una herramienta para la identificación de los encinos que habitan de manera natural en México. Mucho se habla de que existe una gran dificultad, ¿no? Yo recuerdo cuando inicié hace muchísimos años el estudio de los encinos, me decían, pero ¿por qué encinos? Vas a tener un montón de problemas allí y vas a sufrir nada más porque ni se pueden identificar, ¿no? Y además hay hibridación de unos con otros y se cruzan unos con otros y es un tremendo problema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay hibridación, pero creo que no hay hibridación como se ha manejado. Cuando recorremos las comunidades, cuando conocemos a las especies, cuando entendemos la variación natural que presenta las especies de los encinos, cuando la entendemos y la aceptamos, entonces vemos la identidad clara de las especies. Bueno, entonces esta obra está conformada primero por, es una obra más que un libro solamente, es una obra formada por un libro tamaño carta que tiene información de diversos campos, incluye varios capítulos, tiene las descripciones de las 100 especies, incluyendo su distribución geográfica. Bueno, más adelante les voy a decir la descripción que contiene. Va a tener 100 láminas, cada una es el dibujo científico a color de la especie. Esas láminas y el libro están contenidas en una caja de madera, forrada, y también está incluido un libro de una pequeña guía de campo, un pocket llamado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pues el diseño de la obra pues nos gustó mucho. Las láminas las pueden tener sueltas, pueden utilizarse
muy prácticamente, y también pueden ser incluso piezas decorativas, ¿no? O parte de una colección. La parte 1 está formada por el capítulo de aspectos taxonómicos y morfológicos de los encinos, importancia y uso de los encinos, aspectos ecológicos, los aves de los encinares mexicanos, estudios cariotípicos y estudios de diversidad genética. Como ustedes observan, hemos invitado para que escribieran los capítulos a varios especialistas. Ellos son especialistas en estos campos en los que escriben, y se puede decir que hemos participado en algunos trabajos que ellos reportan. Hemos participado, no solamente estamos trabajando la parte morfológica y taxonómica, sino que también ya hemos abordado el equipo, Carlos y yo principalmente con nuestros estudiantes, hemos abordado trabajos de ecología, sobre todo de estructura, de germinación, de propagación de especies, de dendrocronología, de arquitectura foliar, en fin, ¿no? Y bueno, también hemos participado en la determinación de números cromosómicos, en la realización de los cariotipos, en fin, bueno. Entonces, estos capítulos están en la parte 1. En la parte 2 están las descripciones morfológicas de las 100 especies, las ilustraciones a color. Creo que el rasgo más importante de la obra es que está ilustrada a color, tiene fotografías muy bonitas. Esto pues nos llevó tiempo, ¿no? Carlos ha estado comandando un equipo de dibujantes, de dibujo científico, y pues nos ha costado trabajo porque se ha realizado cada uno de los dibujos, desde el dibujo en blanco y negro a tinta, y después decidimos que queríamos colorearlo. Entonces nos dimos a la tarea, o él estuvo trabajando en darle colorido. En los aspectos taxonómicos y morfológicos, bueno, aquí lo que hacemos es hablar de la familia Fagácea, hacer una estimación de cuántas especies existen en el mundo, y también hay algunos aspectos de la clasificación, ¿sí? De la clasificación en la que se ubican los encinos. En el número de especies que hay en México, hay pues varias opiniones. Se piensa que Rendowski ya hablaba de 150 a 200, pero hay otras estimaciones, ¿no? Yo más adelante pues haré la propia cuando hagamos otra publicación. Se habla también en este capítulo de la diversificación y deterioro. Los encinos han sido muy castigados en cuanto a su deforestación, en su explotación de la madera, a pesar de que tenemos muchas especies endémicas, ¿sí? Más de la mitad de las especies son endémicas. Estamos hablando, yo pienso que alrededor no más de unas 130 especies, y más de la mitad son endémicas. Viven muchos años, son muy importantes formando comunidades, y sin embargo el mayor uso que se le da en México es derribar a los encinos. Imagínense, derribarlos en un momento para procesarlos y obtener carbón, ¿no? Entonces esto en otros países que tienen mucho menos especies no lo hacen. En México tal vez porque ven que hay muchos, entonces lo hacemos, ¿no? Entonces así mucho hábitat donde ellos viven ha sido destrozado, ha sido destruido, y algunas o muchas de las especies ya tienen diferentes grados de amenazas. En la morfología, bueno, también hemos dibujado diferentes estructuras, toda la variación que se observa en hojas y tallos. Tenemos fotografías de flores masculinas, de flores femeninas, como las que observan. Aquí están las flores que les mencionaba, son muy pequeñitas. Al rato les voy a hablar un poquito más de flores, pero les quiero decir que muchas personas o botánicos, incluso investigadores, y en revistas importantes mencionan que las flores no aportan nada de información para distinguir a las especies, ¿no? Cosa que ya nos dimos cuenta que no es cierto. Dibujamos toda la variación de las hojas, formas, tamaños. Aquí hemos adoptado a Hiki
Hickey para describir la morfología foliar, es decir, los tamaños, las formas de las hojas en general, las bases, los ápices, los márgenes, etcétera. En esta obra también, en cada una de las especies, damos el modelo de arquitectura foliar, de la venación que presenta cada especie, ¿no? Cuando observamos sus hojas, pues decimos, ¡ay, qué hojas tan bonitas! Realizan fotosíntesis porque están verdes, ¿verdad? Ya no nos imaginamos más. Pero cuando nosotros podemos observar las venas, las nervaduras que presentan las hojas y vemos su disposición, ¿sí? Desde la más gruesa hasta la más delgadita, podemos ver que cada especie muestra su identidad, ¿sí? ¿Sí? Cada especie la podemos reconocer también por el tipo de nervaduras, cómo se acomodan en sus hojas. Tenemos pues también información y dibujos acerca de los frutos, de las semillas, de los embriones, la variación que se presenta en los frutos, principalmente en su forma. Bueno, otro capítulo es los estudios cariotípicos. Aquí, bueno, se trata de revisar, describir la morfología de los cromosomas, contar el número de cromosomas que tienen las especies y bueno, en este capítulo se atienden estos aspectos. Los estudios cariotípicos como apoyo al conocimiento de la taxonomía, la problemática y el estado actual de la taxonomía y evolución, conocimiento actual de set cromosómico de encinos, estudios cariotípicos sobre el género y reportes del número cromosómico. Les decía que pues hemos contribuido a obtener material para que se haga la determinación del número cromosómico y además se describan los cromosomas. Por ejemplo, en uno de los trabajos, aquí están unas láminas de uno de los trabajos que realizamos, en donde estos puntitos que ustedes observan dentro de las células son los cromosomas. Sí hay una dificultad porque los cromosomas son muy pequeños, ¿no? Entonces describirlo es un tanto difícil. Otro capítulo se refiere al estudio de la diversidad genética de los encinos. El doctor Jorge Eduardo Campos se dedica actualmente, ya está atendiendo diferentes especies de encinos mexicanos y bueno, aquí se trata de describir el genoma, ¿no?, de las especies y sobre todo conocer también asuntos de flujo genético, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos son los aspectos que incluye este capítulo de la diversidad genética. Habla de la hibridación, de la radiación evolutiva, los efectos antropogénicos sobre la variabilidad genética y bueno, hace un balance actual de los estudios en México. Presenta un gráfico muy interesante en donde se observa que en el mundo hay una buena cantidad de trabajos publicados en este campo, en el estudio de la diversidad genética. Y sin embargo, en México, que somos el país más rico de especies, es muy escaso, muy desnutrido la cantidad del número de trabajos que se han publicado. Tenemos también información sobre importancia y usos centrados en, esto es una síntesis muy síntesis, ahora sí que breve, de los usos de la madera, flores, frutos y hojas en los campos medicinal, alimenticio, artesanal y ganadero. Y claro, tuvimos que haber revisado toda la información que existe, ¿no? Ahorita recuerdo toda la información que tiene Carmen de la Paz, ¿no?, que ha trabajado bastante sobre anatomía de maderas, todo eso tuvimos que revisar. El otro capítulo se refiere a aspectos ecológicos. Liliana Rubio, bueno, ella preparó el capítulo, reunió información. Les quiero decir que prácticamente todos los capítulos tienen información original, ¿sí? Tienen información original que ya teníamos información como lista ahí para publicar y decidimos, no, pues ya que se vaya de una vez en la obra, ¿no? Entonces, todos los capítulos tienen información original. Entonces, aquí en este capítulo tenemos resultados que tuvimos de trabajos, por ejemplo, de la estructura de comunidades,
trabajos en cuanto a la restauración. Liliana ha trabajado de manera importante la restauración y por lo tanto hay algunos aspectos de ese campo. Tenemos asuntos de composición florística, de regeneración, de riqueza, etcétera. Entonces, por ejemplo, mostramos imágenes de las especies que hemos encontrado en las comunidades. Los encinos albergan de todo, ¿no? Albergan muchas, miles de especies de animales y de plantas, de microorganismos. Y bueno, yo aquí quise incluir estas imágenes de agallas, las denominadas agallas que crecen en ramas y en hojas de las especies. Y entonces, ¿por qué? Porque hay pocas personas que han estado trabajando las avispitas, unas avispitas muy pequeñas que motivan a que el encino forme estas agallas. Y finalmente se puede decir que son nidos de estos insectos. Y entonces cuando salen de la agalla, salen ya las avispitas maduras. Son muy pequeñas, difíciles entonces de trabajar, de observar y de identificar. Pero les quiero decir que quien le entre a este campo y trabaje esto, va a encontrar, si quiere alguien describir nuevas especies de insectos, ahí lo va a encontrar fácilmente. Bueno, hemos descrito germinación, hemos descrito el crecimiento de ese embrión, el desarrollo ya de la plántula como tal, de la raíz, del tallo, de las hojas, y pues igual hemos encontrado que no todo es igual, ¿no? No todas las especies se comportan igual. Hay otro capítulo de aves de los encinares mexicanos, que precisamente hicimos la invitación a Patricia Ramírez, y ella dijo, sí, lo preparo. Ella es ornitóloga, y con su equipo empezaron a preparar este capítulo, y les quiero decir que fue confeccionado para la obra. Es decir, reunió información que ella tenía y además pues hizo una búsqueda importante de toda la información que existe, y entonces pues incluye aspectos de riqueza, de endemismo, relaciones faunísticas, tiene unos anexos muy grandes de todas las especies que habitan en los encinos. Ustedes saben que hay pájaros carpinteros, por ejemplo, que almacenan de manera importante las bellotas, ¿no?, de los encinos, y entonces dependen de estas comunidades de encino. Y bueno, entonces también elaboró dibujos de las aves, y bueno, aquí por ejemplo en este árbol lo que intenta es decir, esta especie se ubica cuando percha en la parte más superior, o esta está abajo, o esta en la parte de abajo, ¿no? Entonces se mandaron a hacer todos estos dibujos de las especies, y tiene también unas fotografías muy, muy hermosas. Y bueno, la segunda parte del libro, está conformada por la descripción morfológica de las 100 especies. De las 100 especies que realizamos Ezequiel Carlos Rojas, Liliana, Rubio y yo. Estas descripciones, en este capítulo hay información de la familia, del género, de las 100 especies, está la distribución de las especies por entidades mexicanas, la ilustración entonces científica de cada una de ellas y mapas de distribución. Aquí también hay un mapa de los encinos, dependiendo al grupo al que pertenecen, porque ustedes saben que hay encinos blancos, hay encinos rojos, encinos intermedios, y entonces en este mapa aquí hay un conteo, se puede decir, de los encinos dependiendo del grupo al que pertenecen. Y bueno, también quiero decirle que aquí no están contenidas solamente las 100 especies, sino que se hizo toda una búsqueda bibliográfica y de las obras más importantes. No, tengo que considerar la obra de Susana Valencia, que ha sido muy importante, y entonces se elaboró este mapa incluyendo todas las especies que se han registrado para México. Y entonces tenemos listados por entidad de las especies que existen. Las descripciones, bueno, intentamos que sean completas, que se incluyan una buena parte de los caracteres. Digo una buena parte porque podemos incluir más,
porque generamos más información, pero si vamos a publicar, si lo vamos a enviar a una revista, pues no nos lo van a aceptar, porque van a decir, no hombre, tienes una descripción de 4 cuartillas para una especie y quieres mostrar 50, imagínense qué extensión tendría, ¿no? Entonces, bueno, pero sí tenemos información entonces del árbol, de las ramillas, de las lenticelas, de las yemas, de los peciolos, de las hojas jóvenes, hojas maduras, la venación, de la parte superior de la hoja, el haz, y la parte inferior, el embés, de los amentos masculinos y de los amentos femeninos y de la bellota. Porque hay algunas publicaciones que se han querido publicar o que han salido y que ya no incluyen esta parte, ¿no? No incluyen las flores, porque dicen que las flores no resultan nada interesantes, que no aportan nada, pero bueno, nosotros insistimos en que se debe incluir la información. También incluye si el elemento es moderadamente, si es abundante o es escaso o en qué grado, las especies con las que se asocia, la floración, la fructificación, si la especie es endémica o no, su distribución geográfica por estados, si tiene algún problema de sobrevivencia, y hay un párrafo que es importante porque decimos los caracteres por los que se pueden reconocer a las especies, ¿sí? Ya para que no se echen toda la descripción y digan, ay, ¿cómo reconozco a la especie? Me voy a ese párrafo y resulta muy práctico, ¿no? Y bueno, si hay usos de la especie reportados, también está incluida esta información. Cada especie tiene un mapa de distribución y pues el dibujo científico de su morfología, ¿no? Está incluido un glosario, de los términos que comúnmente se utilizan en las descripciones morfológicas, ¿no? Y que a veces nos pueden causar problemas. Bueno, aquí están las definiciones. Y bueno, ya haciendo un resumen de lo que encontramos en la obra, podemos decir que 47 especies son del grupo de los rojos, 51 de los blancos, 2 especies son de los llamados intermedios y 13 son arbustos, 14 pueden ser arbustos o árboles y 73 son estrictamente árboles. En cuanto a la distribución geográfica, 15 especies son compartidas con Estados Unidos, 13 compartidas con Centroamérica, 2 especies compartidas con Centroamérica y Estados Unidos y 70 son endémicas de México, es decir, solamente existen en México. En cuanto a la distribución altitudinal, tenemos 30 especies que se distribuyen por debajo de los 2.000 metros y 70 por arriba de los 2.000 metros. Sí tenemos especies que llegan hay muchas personas que dicen, bueno, pues es que llegan a ser árboles bajos de unos cuantos metros. Sí, hay muchas especies que tienen una estatura, una talla mediana, pero también tenemos una buena cantidad de especies que pueden tener alturas entre 30 y 45 metros. Es decir, en el sentido urbano, de plantas, de árboles para ciudades y zonas suburbanas, yo creo que hay muchos candidatos. Hay muchos candidatos, tenemos árboles que tienen una estructura espectacular, que tienen una cobertura grandísima, hay otros que la tienen más pequeña. Podemos tener arbolitos de 2, 3 metros, podemos tener arbustos, podemos manejar arbustos en el diseño de áreas verdes, y si hay espacios, ¿por qué no? Pues entonces utilizar un árbol, una especie que llega a medir 10, 15 metros de alto, o bueno, si queremos algo más, podemos tener un rugosa que comúnmente se utiliza y que puede alcanzar incluso 35 metros de alto. Riesgo, pues hay 34 especies sin problemas de supervivencia, 16 con problemas medianos de supervivencia y 50 con problemas de supervivencia. Esto basado en lo que hemos observado en las salidas al campo, en ejemplares de herbario y también en la lista roja, dado que en la NOM mexicana no hay ningún encino. Bueno, para terminar quiero mencionarles que se elaboró esta obra, pero la otra meta que tenemos es estar preparando libros por entidad. No quiere decir que yo voy a sacar ahora
de todos los estados y que es una extracción de esta obra de 100 especies, ¿no? Cada entidad está basada en la revisión de herbarios, en las salidas al campo, tiene clave para identificar y se señalan todos los ejemplares examinados que se utilizaron. Es decir, son obras un poco más técnicas. Esta obra que hoy les presenté es una obra que puede servirle a un aficionado y que les puede servir incluso a un especialista, ¿sí? Pero los libros por entidades igual están ilustrados a color, pero tienen información más práctica para todo aquel que quiere identificar y quiere conocer más de la morfología y además quiere saber exactamente dónde lo colectaste o qué ejemplar utilizaste, ¿sí? Entonces, son obras rediseñadas nuevamente, ¿no? con toda la información que se hace o que nos piden cuando publicamos en una revista científica, ¿sí? Totalmente. Entonces, ya salió los encinos del estado de Querétaro, los encinos del estado de Guanajuato, y bueno, aquí yo quería invitarles, ¿no? Si hay personas que están interesadas en los encinos, son aficionados o estudiosos, les quiero decir que esta observación o apreciación que tienen botánicos de decir que las flores son todas iguales o que tienen una variación tan tremenda incluso dentro del mismo árbol o dentro de la misma especie, no es cierto, ¿no? Por ejemplo, aquí les estoy presentando imágenes de flores de Quercus hintoni y Quercus jonesi, ¿no? Y no solamente he visto estas dos especies, no solamente, apenas salimos al campo a recolectar flores y desde lejos podemos decir, mira de qué color y de qué talla son las inflorescencias y es muy diferente a que está acá, ¿no? De hecho, lo que ya nos sucede es que decimos, este es un obtusata, es un leta o es un rugosa, y cuando vemos las flores, ya sé qué es, o sea, viendo la inflorescencia, ya puedo un tanto saber qué es, ¿no? ¿Sí? Entonces, les invito a que colecten ejemplares con hojas y flores. Eso va a ser material, pero muy, muy valioso. En los herbarios hay muy poco material, y a veces muy, no en muy buenas condiciones. Y bueno, entonces ya prácticamente tenemos los contenidos de estos libros: Encinos de Sinaloa, Encinos de Sonora, de Nayarit y Encinos de Baja California, ¿no? Ya estamos en este semestre, yo estoy ya revisando los contenidos de los encinos de Sinaloa, que es el más avanzado, y Sonora y Nayarit son tesis de posgrado de mis alumnos, y los encinos de Baja California, que es una obra que está comandando Liliana Rubio. Pues por su atención, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Silvia, al maestro Carlos. Les informamos al público que los libros que se estarán presentando el día de hoy se encuentran a la venta y a nuestra mano izquierda están a un precio especial por ser el día de la presentación hoy en la Biblioteca Vasconcelos, y le pedimos al doctor Teobaldo, el presidente de la Fundación Mexicana del Árbol, que les entregue un reconocimiento a nombre de la Fundación y la Biblioteca Vasconcelos. Bueno, primero que todo, es un privilegio tener a Silvia y a Carlos en este evento, porque son expertos definitivamente en el conocimiento de este género, que es muy importante, tal vez más importante que los pinos, pero no lo hemos considerado todavía como tal. Tenemos un reconocimiento para cada uno de ellos, ¿sí? Este es el tuyo, Silvia, y es el tuyo. Y si tienen alguna pregunta concreta, vamos un poco retrasados, pero vamos a tratar. Bueno, pues las comunidades de encinos, las comunidades de encinos al momento en que son fragmentadas, en que se hacen carreteras, caminos, cuando se tala,
Si imagínense un gran bosque, ¿no? Un gran bosque de encinos, en donde hay pues no solamente encinos, sino puede haber otras especies que están allí, o un bosque de pino encino. Entonces, cuando esa comunidad se fragmenta, cuando destruimos una buena parte, imagínense que por en medio talamos todo y hacemos una gran carretera, ¿no? Una gran carretera, o se ponen antenas de estas de la compañía de líneas de alta tensión, exacto. Entonces talan todo por debajo y a los lados. En ese momento estamos alterando, por ejemplo, el flujo genético, es decir, la polinización. Por ejemplo, ya no o el polen de un lugar al otro puede ser que no llegue, o bien pues todas las comunidades, las aves, los pájaros, pues se ve alterado. Entonces vamos dejando islitas, ¿no? Islitas, grupos de vegetales verdes en donde hay algunos encinos, y muchas veces entonces lo que vamos a provocar cuando esto ya es muy severo, que haya autofecundación, es decir, pues ya no hay apareamiento de unas flores de un individuo con las del otro, ¿no? Entonces creo que eso es lo principal que estamos haciendo, ¿no? Entonces hay endogamia, imagínense, igual al humano, a cualquier especie le pasa, ¿no? Imagínense un grupo de personas que se quedan aisladas porque están muy lejos de otras. Entonces, sí, puede ser mire, el asunto está muy complicado, ¿no? O sea, hablamos de anemofilia, que el viento se los lleva, ¿no? Pero ya hemos visto, por ejemplo, insectos asociados al polen, a las flores, ¿no? Y la floración se da en una semana o 2 semanas y ya terminó, ¿no? Entonces, sí tenemos que valorar hasta dónde llega en verdad el polen, ¿no? O sea, estos estudios de diversidad genética eso hacen. Voladores. Y miden este polen de estos individuos, vamos a ver los genes que tiene, si llegaron al otro lugar, y entonces hacen una medición hasta dónde llegan, ¿no? Entonces, si revisamos esos trabajos, podemos tener información, y a lo mejor no llega a miles y a miles de kilómetros como nosotros nos imaginamos. Bueno, sí, la gran parte de los encinos son caducifolios, o sea, tiran sus hojas. Incluso para las ciudades, ¿sí? ¿Cuántas veces nos quejamos de que, pues yo quiero una especie que no haga tanta basura, ¿no? Sin embargo, pueden captar metales pesados, pueden captar contaminantes, la hoja cae al suelo. Esa hoja que cae al suelo aporta una gran cantidad de nutrientes, ¿sí? Una gran cantidad de nutrientes. Además, pues hay hongos también que llegan a tener asociación con muchas especies, ¿no? Sí, porque tiene una buena cantidad de material orgánico, aunque de región a región podemos ver variaciones en cuanto al color.